Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar Bonito. Yo soy Mado. Yo soy Dani. Y esperamos hayan disfrutado de lo que el Señor habló a través de los episodios anteriores. Por favor, déjenos sus comentarios, compartan. Queremos que haya una interacción para conocer también lo que el Señor está hablando a través de lo que nos ha estado hablando. Correcto. Y bueno, como saben, estamos en una serie que se llama Prioridades Eternas. Y yo quiero empezar como que esta conversación poniendo algo sobre la mesa, digamos. ¿Tú en algún momento en tu vida, Mado, has sentido que has pasado por una situación en la que has sentido como que vergüenza del evangelio? O sea, quiero saber como que tu experiencia con eso. Sí. Y qué fuerte como Suena decir, fuerte, sí, decir suena como muy, muy me he fuerte. sentido avergonzada por el evangelio. Pero la verdad es que sí. Yo recuerdo, bueno, yo conocí a Jesús desde chiquita, ya, pero me acuerdo que cuando yo fui a mi encuentro a los 13 años, Ajá. yo llegué toda on fire, estaba en el colegio, noveno, yo llegué y estaba tan así como en fuego que yo llevaba mi Biblia al colegio, Tipo. así, y salían los comentarios recuerdo una vez que la profesora me dejó a cargo de la clase, ¿no? Como, ya vengo, y bueno, No, dejó así con a el ella. bibliazo ahí de la clase. Y un compañero salió con un comentario como, ay, nos va a poner a orar. Ay, típico. Pero no era algo que me afectaba, o sea, estaba tan en fuego que, Es como que, no sé, que era como, o sea, no me afectaba. Pero con el tiempo, a medida como que iba creciendo, sí me costaba el predicar a personas que no estuvieran cercanas a mí o el decir como con libertad de mira Jesús esto o el otro. Mis amigos cercanos sabían mi convicción y la respetaban por Claro. ahí. Ya te digo, estos comentarios como burlescos. No te decían hermanita, típico. Ay, la hermanita. A mí Sí, me sí, decían. seguramente. Ah. No recuerdo, pero seguramente sí hubo como ese comentario. Pero sí. Entonces esos comentarios que tal vez en ese momento no me afectaban del Claro. todo, con el tiempo tal vez me hacían que empiece a cohibirme de hablarlo con libertad. Claro. Entonces sí había como una vergüenza o de no sonar muy religiosa. Muchas veces incluso hacía cosas como para ser esta cristiana cool, que bueno, cree en Jesús, pero no es que está diciendo, uy, no, pecado. Ajá. Que también influye mucho en el que no fui criada así. O sea, en mi casa hubo esta libertad de hacer como eso está mal, eso está bien, y nunca como hubo esta prohibición de que esto Claro, es no satánico. extremo, No hubo extremo. Pero sí, o sea, sí no tuve como en ciertos momentos esta libertad de hablar del evangelio y sentir como, "Ay, ¿qué van a decir?" Claro. Más de eso, como avergonzarme por el qué van a decir, cómo me van a ver. Sí. Sí. Justo cuando ahora tú dices esto de que te sentías la chica cool, yo me acuerdo tanto que yo en mi antigua iglesia, yo era parte de este grupo de jóvenes y era la primera vez que yo era parte de una comunidad, o sea, como parte de algo. Y yo me acuerdo que todos los jóvenes éramos como que sentíamos que éramos los cool, de verdad. O sea, como que queríamos sentirnos que éramos como que chévere y lo que hacíamos era increíble, o sea, era increíble, pero nos dejábamos llevar mucho por tendencias. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo recuerdo tanto que tanto me importaba lo que los demás decían, que ante mis amigas que tal vez no eran cristianas o la gente que no era cristiana o en las redes sociales, yo quería y me esforzaba porque nos vieran como de verdad los más increíbles, los más cool, como que seguíamos las tendencias, nos vestíamos súper bien, hacíamos cosas locas. O sea, yo quería que la gente a través de lo que hacíamos como que les llamáramos la atención y quisieran venir. Y de verdad en el fondo, o sea como sea en el fondo mío, yo maquillaba el evangelio. Porque me acuerdo tanto a mis amigas, así como hablábamos esto de que tal vez como que tratábamos de alguna manera no hacernos sentir como que éramos muy extremistas o religiosos, o el temor de que nos vean así. Me acuerdo tanto que mis amigas decían como que, o mis amigos en general, la gente que conocía, me preguntaban temas y yo trataba de maquillarlo, como que no, sí, pero no es tan así, o sea, puedes hacerlo. Y era impresionante cómo de verdad maquillábamos la verdad de Cristo, o sea, personalmente la maquillaba muchísimo.
Y todo viene de una raíz. Y la raíz es que yo en ese momento buscaba más la aprobación de las personas que la aprobación de Dios. Y en el fondo de mi corazón sí había vergüenza del evangelio. Y yo creo que eso es un tema que a todos nos pasa, bueno, puedo decir la mayoría. Obviamente hay personas que no tienen vergüenza nada y las admiro muchísimo, pero creo que todos pasamos por un momento en nuestra vida en donde tenemos miedo al ser rechazados. Pero antes de como que indagar en esto, primero creo que podríamos conversar sobre qué es el evangelio, de qué se trata el evangelio. Sí. El evangelio, así como para traducirlo, es buenas noticias, buenas nuevas. Me acuerdo una vez en el colegio que una niña había dicho como, ay, porque sabes, son como cristianos evangélicos, ¿no? Entonces decía, no, los cristianos evangélicos como que también sí están en la Biblia. Era una niña que era súper católica. Yo decía, claro, es que el evangelio es buenas noticias, pero a veces como se lo pinta así como evangelio, como si fuera algo como sacado de... Pero el evangelio es buenas noticias. Y en Romanos 1, Pablo, me encanta, creo que Pablo es un referente importante, clave full a Pablo. de cómo llevar el evangelio. O sea, primero porque él fue un perseguidor de los cristianos, o sea, odiaba, los mataba, y de repente tener esta transformación de predicar con libertad, como compasión, de que ya no le importe, incluso que lo persigan, que hagan lo mismo que él hizo. Es impresionante y de verdad es como un gran referente para nosotros. Entonces en Romanos 1 él empieza la carta diciendo: yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios permitió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y aquí en el versículo 3 dice: la buena noticia se trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente de Rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, el evangelio se trata de Jesús, de su vida aquí, de cómo murió y resucitó y de eso básicamente. Entonces, es un mensaje que viene del cielo, es un mensaje que viene a quitar la mirada de las malas noticias y traer como esta esperanza. Me encanta que dice, es como que la buena noticia. La otra vez escuchaba, no recuerdo quién, que hablaba de ella decía, como en este mundo, como tú decías, lleno de tantas malas noticias, de tantos, por todos lados vemos desgracias. O sea, es como, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué esperanza hay sin Cristo? Y eso es el evangelio. O sea, el evangelio es decir, ¿sabes? Que hay esperanza. O sea, hay esperanza en lo que... En Cristo, ¿ya? Y justo ahorita hablando del evangelio, también tengo un versículo que está en Romanos 1, del 16 al 20. Yo me imagino que muchos lo hemos escuchado. Dicen, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a los que creen, a los judíos primero y de ahí también a los gentiles. Y en el 17 dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra desde el principio a fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces yo creo que el evangelio es vida. O sea, el evangelio es tu vida. Y eso es como a veces no logramos entender la magnitud y de la importancia del evangelio en general. ¿Qué crees que nos avergüenza de predicar el evangelio? O sea, mira, yo creo que... Mira, lo primero que se me viene a la mente es que yo creo que esto viene algo también del enemigo. O sea, el enemigo ha logrado sembrar en nuestra mente y esa vergüenza o temor, porque para mí la vergüenza viene también de una raíz de temor, una raíz del miedo al rechazo, una raíz de buscar aprobación y una raíz de orfandad también. Porque yo digo, cuando tú tienes algo y tú sabes de dónde perteneces, tú tienes la convicción de quién es tu padre, tú tienes la convicción de quién va delante tuyo, tienes la convicción de quién tú eres, no hay razón para sentir vergüenza, porque es el tesoro más grande que tienes y lo que quieres es compartirlo. Pero yo creo que el enemigo se ha encargado de poner en nuestra mente, que es el campo de batalla más grande, este miedo
al rechazo, o sea, este miedo al sentirnos juzgados. Y para mí de ahí viene todo. Lo estaba buscando el significado de vergüenza. Y dice que la vergüenza es la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Y me acordé de Pedro. Pedro tiene 2 ocasiones en la Biblia en donde, en mi opinión, no sé qué opinas tú, para mí él sintió en esos momentos ya sea vergüenza o miedo. Primero cuando negó a Jesús y presión tal vez. Cuando negó a Jesús, en ese momento estaba presionado por la gente alrededor, no, pero tú eres el que estaba con ellos. Y tenía tal vez miedo, tal vez tenía como que en ese momento, ante estar de todos, no, que yo no tengo nada que ver. O sea, me imagino todo lo que pudo haber pasado Pedro en ese momento. Y la segunda ocasión, eso fue cuando estaba con Pablo. Esto está en Gálatas 2, del 11 al 12, cuando Pablo lo confronta a Pedro, porque Pedro estaba sentado en una mesa con judíos. Y en ese momento les voy a leer para no parafrasear. Cuando llegó por primera vez, comía con los gentiles. Estamos hablando de Pedro, que no estaban circuncidados. O sea, al principio Pedro normal con los gentiles, con las personas normales. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles porque tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Es decir, cuando llegaron los judíos, Pedro dijo, no quiero que digan de mí, que piensen de mí por andar con gentiles, entonces yo no voy a sentarme con ellos, y como que tuvo en cierta manera miedo y vergüenza. Y Pablo lo confrontó y dice que Pablo le dijo, o sea, ¿cómo vas a retroceder si Jesús ya vino a morir por ti? Ya todos somos parte de la gracia, incluyendo gentiles y judíos. Entonces lo confrontó en sí. Pero Pedro tenía miedo, una vez más, tanto al ser rechazado por los judíos, al ver qué decían, pero es una raíz de temor. Entonces yo sí creo, como la pregunta que tú me dices, es como que ¿por qué crees que tenemos vergüenza? Yo creo que es porque viene de una raíz de miedo al rechazo, del temor al que dirán y el constante buscar aprobación a los demás. No sé qué opinas tú de eso. Sí, definitivamente es eso. Coincidimos en que viene de un rechazo y de querer agradar a las demás personas, de querer ser parte de un círculo, de no querer recibir comentarios como el hermanito, o el no hace esto, o el qué van a decir. Y esto vuelve a, como hablábamos en el episodio anterior, cuando fijamos nuestros ojos en nosotros. Entonces, entender que el evangelio, como dice en Romanos 1, se trata de Jesús, del Hijo de Dios. Meditar en eso y profundizar, entonces nos dice, no, pues si no se trata de mí, de yo que soy imperfecto, que voy a cometer, porque me ha pasado también que yo no quiero predicar porque después sé que tal vez voy a hacer algo como típico error y que voy a ser señalada, pero mira, si ella es cristiana, si ella es, entonces hace esto, o se enoja o lo demás. Pero saber que realmente cuando yo hablo no estoy hablando de mí, que sí, que tenemos que ser testimonio, y esto no está como fuera, que tenemos que ser testimonio, un buen testimonio de lo que es Jesús, pero que de repente voy tal vez a tropezar en ciertas cosas que el Señor sigue formándose en mí. Es como otra cosa, pero no por eso como privarme de hablar de Jesús y entender que estoy hablando de Él, que no se trata de mí, que no se trata de lo que realmente como las palabras bonitas que pueden salir de mí, sino realmente es Cristo. Sí. Entonces creo que de ahí como parte un poco el sacarnos de la ecuación y decir, bueno, no me voy a avergonzar porque voy a hablar del hombre más extraordinario del mundo, de quien ha logrado transformar en mi vida lo que yo creía que era imposible de transformar. Entonces, ¿cómo no voy a hablar a otra persona que sé que necesita de esta verdad? Sí. Yo hace poco, la mayoría de personas a mi alrededor, como saben la fe que profeso. Hubo una etapa en mi vida en la que como hubo esta distancia y que tal vez salí con personas que no reflejaba cero a Cristo, y de repente como regreso a Jesús y es como, has cambiado o ven esa diferencia, ¿no? Pero bueno, con amigas, recuerdo hace poco que sabían, yo
he sido como intencional en de repente en sus cumpleaños darles tarjetitas como versículos bíblicos, o de repente si están pasando por una situación, como siempre aconsejar desde el corazón de Dios, de su palabra. Pero no había tenido como esto de sentarme y decir, mira, y hace poco, bueno, como en febrero, salí con una amiga y dije, yo creo que nunca te he hablado. Tú has visto lo que yo pongo en Instagram y tenemos años de amistad y muy cercana, pero nunca te he hablado de en quién creo. Y lo hice. Y le dije y le expuse como empecé a predicar. Y hasta hace poco también, hace poquito en el trabajo, alguien me preguntó, ¿tienes una religión? Y yo creo que antes me hubiera dado como muy, ay, ¿dónde aborto? No quiero sonar cristiana, todas esas preguntas. Y de primera, y hasta para ser más interesante, le dije, no tengo religión. No tengo religión, pero creo en Jesús que vino y murió por mí. Y bueno, le empecé como que a hablar de Jesús y sentí tanta libertad. O sea, no hubo vergüenza en lo que iba a salir de mí. O sea, porque sabía que no estaba hablando de mí, sino que estaba hablando de Jesús. Y que si esta persona le surgió esta pregunta hacia mí por hacerme, es porque no vio algo en mí, sino algo de Jesús. Claro. Entonces, como tener ese entendimiento de que no me voy a avergonzar porque estoy hablando de Jesús. Y entender quién es Jesús me hace hablarlo con libertad porque sé el poder que hay en él de transformar, de amor. Y ahora es diferente. Pero sí. Claro. Sí, eso es. Sí, sabes que justo yo estaba pensando como que tal vez antes nosotros podíamos pensar, a mí lo que me ayuda a entender y a no tener vergüenza del evangelio, aunque les voy a ser súper sincera, yo creo que, o sea, súper vulnerable también, a mí me cuesta, o sea, a mí personalmente me cuesta mucho porque yo puedo hablar aquí en un podcast, yo puedo hablar en la iglesia. En nuestra iglesia tenemos algo que se llama como que grupos en casa que se llaman reinitos. Yo puedo predicar en un reinito, puedo predicar donde tú quieras. Pero cuando me toca hablar con alguien, ya sea como amigos o de así como que cercanos y decirles, ¿sabes qué? Alguien, te quiero contar una buena noticia. O sea, hay salvación y quiero hablarles de la salvación. Me cuesta mucho, la verdad. Y a mí no puedo decir que me pasa como que igual. A mí realmente me cuesta. Pero algo que me ha ayudado mucho a mí, y espero que les pueda ayudar a ustedes también, es pensar, primero lo que tú dices, ¿no? Pensar que no somos nosotros, que no se trata de mí, es el morir a ti. Pablo, si no me equivoco, creo que era Pablo que decía que lo tiene todo como pérdida, con tal de hablar de que, o sea, todo es en vano, no sirve nada en este mundo si no hablo de Cristo. O sea, los discípulos mismos dijeron, yo no me importa mi vida. O sea, a mí no me importa cuántas veces me metas preso. A mí no me importa cuántas veces me escupas, me pegues, me maltrates, me amenaces. Yo salgo y predico, salgo y predico. Y era con un constante salir y predicar. Entonces es literal morir a ti, como tú dices. Y a mí algo que me ha ayudado es entender que el evangelio no es una moda. O sea, el que nosotros estemos haciendo esto, hablando, o el que estemos... a donde sea que vayamos, poder como que hablar de Cristo no es una moda, es una cuestión de vida o muerte, o sea, es una cuestión eterna, es una cuestión que no es como que va a pasar según la temporada, o sea, es algo de verdad. Y cuando tú entiendes esa magnitud y esa importancia del evangelio como tal, que nos salvó a nosotras, tú dices, ok, vale la pena pasar un momento de vergüenza, un momento de rechazo, un momento de que te digan no quiero saber nada, no me hables de eso, por algo eterno, que es que abrir tu boca puede cambiar la vida de alguien. Y yo noté 3 factores principales que como creo que podemos discutirlos sobre realidades que tenemos que entender el evangelio. Y lo primero es algo que creo que ya lo hablamos al inicio, es como es una buena noticia y hay poder en ella. O sea, a veces pensamos que son palabras nomás, es como que yo te cuento algo. Hay poder en el evangelio, o sea, es palabra viva y el evangelio está aquí. ¿Ya? Una vez escuché a un predicador que me gusta mucho que decía que está bien cuando tú hablas y cuentas tu testimonio. O sea, está bien que para predicar, o sea, como un inicio, el contar un poco lo que Jesús hizo en ti.
Pero eso no es el evangelio. Eso es como que una antesala, es como, mira, esto pasó, una introducción. El evangelio es arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, el evangelio es el saber quién eres tú, como decíamos en el episodio anterior, quién eres tú y quién es Dios y lo que Él hizo por ti, que mandó a su Hijo por amor a ti. Y el resultado es que vas a tener una vida eterna. Y hablar de Cristo es el evangelio. Y hay poder en eso, o sea, hay mucho poder. Yo los invito a leer el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ahí tú puedes ver cómo el Señor predicaba el evangelio. Y no hablaba otra cosa que no fuera lo que el Padre le mandaba a hablar. Lo que hablabas de es vida o muerte. Eso es clave también. O sea, una vez que nosotros morimos a nosotros y entendemos que el evangelio definitivamente no se trata de nosotros, sino de Jesús, es como, bueno, se trata de Jesús, que vino a traer salvación. Entonces, hay personas que, si yo lo conozco, y hay personas que están, no sé, pasándola terrible, o necesito como tener esta necesidad de reconocer que necesito predicar a esta persona, o sea, porque es de vida o muerte, que necesitan conocer a Jesús. Incluso hay personas que creen que no necesitan. Y estas personas que creen que no necesitan son las que más necesitan. Hace poco una amiga que está empezando este caminar con el Señor recibe un comentario, estos típicos comentarios burlones, ¿no? Y me dijo como, uso esta palabra, ya te convertiste. Entonces a ella le causó mucho enojo. Y dijo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a decir esto? Pero claro, si yo estuviera poniendo fotos en fiestas y todo, me aplaudirían. Pero solo estoy poniendo incluso la frase era como que cuánta paz y un versículo, o sea, algo así, ¿no? Entonces lo que yo le dije es, primero debes de verlo con amor y compasión, porque aunque detrás de ese comentario de burla hay una persona que necesita conocer de Jesús, que hay una falta en su corazón, que él no la reconoce, que él no sabe, pero que ahora que tú conoces de Jesús, empieza a verlo con amor, con compasión. Y muchas veces estas personas de quienes recibimos burla, cuando atraviesan alguna situación de dolor, corren como a buscarnos y a pedir como este consejo de, mira, me está pasando esto, tú que tal vez conoces a Dios y puedes como ayudarme o piden oración y demás. Entonces, entender que estas personas necesitan de Jesús porque hay una falta de amor, porque hay un vacío en su corazón y que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y a ver, que igual el Señor en su infinita misericordia, si no nos usa a nosotros, va a usar a otra persona para alcanzar a esta otra persona. No es que somos tan importantes, pero sí tal vez vernos como, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Claro. Eso también como clave. Claro, y cuando hablamos de vida o muerte, hablamos literalmente de vida o muerte. O sea, como que literalmente es, con Cristo tienes vida, sin Cristo tienes muerte eterna. Hace poquito escuché eso que decías tú ahorita, que no todos, o sea, a veces los que creen que no necesitan son los que más necesitan. A veces nosotros pensamos que solamente hay que predicar a los más necesitados. O sea, pensamos que el evangelio es para la gente que no tiene mucho dinero, la gente enferma. Y la verdad es que mira a tu alrededor, pero el evangelio es para los que no conocen a Cristo. O sea, los necesitados son los que no tienen idea de quién es Jesús, los que no los aceptan, los que los rechazan. O sea, a ellos es donde necesitamos nosotros poner esa urgencia y esa necesidad. Miren, Romanos 1:14 dice, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado, es decir, con todo el mundo, con los instruidos, con los que saben mucho, con los sabios y los incultos por igual. O sea, a la par de como los sabios y los que no saben, ellos necesitan recibir el mensaje del evangelio. Así que estoy ansioso por visitarlos, porque Pablo iba a ir a Roma, para predicarles la buena noticia. Entonces también ver al evangelio no como algo que tengo que hacer, sino como tengo el privilegio de compartirlo. Ansioso porque es una buena noticia. O sea, cuando, no sé, te dan una buena noticia a tu familia o algo, vas corriendo a decirle a tu hermano, a tu hermana, como, mi mamá tal cosa, cómo va a pasar, o empecemos ahora el evangelio literal como la buena noticia, porque
malas noticias recibimos todo el tiempo. Sí. Entonces necesitamos como traer la buena noticia. Exacto, totalmente. Y como tercer punto, que igual como que lo anoté y creo que es muy importante, es preparar tu mente y tu corazón que sí nos van a rechazar. Sí. O sea, es la realidad. Es la eso va a realidad pasar. que vamos a ser criticados, rechazados, que a medida que pasa el tiempo vamos a estar aún más. Y que no vamos a poder evitar que personas te critiquen, que personas te juzguen, que personas piensen que eres hipócrita. O sea, eso es una realidad que tienes que mentalizarte a que va a ocurrir, porque el mismo Jesús, sin hacer nada, fue criticado, juzgado, escupido, rechazado. Como decíamos, vemos todos los discípulos cómo fueron tan criticados y hay que estar preparado para que eso, entender que eso va a pasar. Pero a mí me encanta que realmente el Señor a lo largo de su palabra podemos ver cómo Él le dice tranquilo, que aunque todo el mundo diga eso, o sea, tú no vas a ser avergonzado. Los hijos de Dios no pueden ser avergonzados. Los hijos de Dios, Él va delante nuestro y su fidelidad es lo más importante, es sacarle una sonrisa al Señor en lugar de a la gente. Y el Señor se agrada, y mientras el Señor se agrade, mi recompensa va a ser eterna. Y ya vas a ver, el Señor dice en su palabra, no haces tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que ir. Buscar agradar al Señor. No importa realmente un momento de rechazo o que te critiquen o que te juzguen. O sea, es como el Señor se agrada en eso. Y lo vale. Y él lo vale cualquier rechazo. Si Él fue rechazado, exacto. O sea, ¿qué puedo esperar yo? Y qué privilegio también ser rechazada por compartir sobre Él. En 1 Corintios 9:16, también esto lo escribe Pablo. Dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que yo pueda jactarme. O sea, también entender como, yo voy a predicar bonito, yo voy a... No es algo de lo que yo pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Y esta parte me encanta. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia, porque también es un beneficio propio. No sé si te ha pasado, pero a veces tú sabes que tienes que hablarle a alguien y no lo haces. El espíritu es como no te sientes bien. Pero lo contrario, si cuando sabes que tienes que hablarlo y lo haces, es como qué lindo porque prediqué la buena noticia. Sí. Yo les quiero contar, sí, súper cortito, porque igual ya estamos terminando, pero súper corto. Yo a ti creo que te lo conté. Una vez yo me puse a pensar, yo dije a mis amigas, las más cercanas, que no sé si están viendo este podcast, espero que lo vean. Las más cercanas son como un grupo de 5. Recuerdo tanto que el Señor puso en mi corazón, Daniela, tú nunca le has hablado, ellas saben, pero tú nunca le has hablado del Evangelio. Entonces yo dije, bueno, voy a preparar algo lindo, voy a ir a mi casa, voy a invitar a pintar. Eso no lo saben ellas. Pero bueno, voy a empezar a pintar, vamos a hacer algo lindo, les voy a preparar comida en la mesa, todos, voy a de alguna manera predicarles el Evangelio. Y estábamos ahí y recuerdo tanto que ya habíamos terminado de pintar y comer y yo nada, o sea, no les decía nada y yo en mi cabeza decía, Dios mío, ¿qué hago? Me fui al baño y ellas estaban ya recogiendo todo y yo en el baño decía, Señor, lo siento, pero yo no puedo, o sea, no puedo, Señor, no puedo y en mí era como que no puedo y en eso mis amigas dijeron, vámonos a comer algo, o sea, salgamos, comamos algo. Bueno, estábamos en el carro y justo había pasado la situación de Israel, el bombardeo de Israel y todas estas cosas, y en el carro de camino, ya llegando al este lugar, una de mis amigas dice como, uy, amigas, ya se acaba el mundo, dice. Ya se está acabando el mundo, bla, bla, bla. Con tema de Israel. Y en ese momento sentí tan fuerte en mi corazón, es como el Señor me decía, te lo estoy dejando ahí. O sea, como que te lo estoy dando ahí. Solamente habla y predica y di. Entonces en ese momento dije, pero saben que, y mencioné y dije, pero saben que el fin del mundo no es como lo pintan. Se trata de la venida de Cristo. Entonces, en ese momento, y estábamos en el restaurante, todas comenzaron a preguntarme y comenzó a ser un tema de conversación, su venida, lo que Jesús hizo, y les prediqué el Evangelio desde el inicio hasta el fin. Yo estaba muerta de miedo al inicio, pero cuando comenzó a fluir, yo entendí y dije, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. La gente está lista para recibir el Evangelio. Las personas están listas para escuchar. El Señor a veces nos pone así, solamente es cuestión de hablar y de quitar el temor. Entonces, en ese momento, algo se quebró en mí de temor de hablar. Y gracias a Dios les pude hablar del Señor. Bueno, mi mejor amigo también lo hizo en su momento. Entonces, es como
poco a poco el Señor va poniendo eso en tu corazón. Pero es el no tener vergüenza. O sea, es como que nosotros hay un tesoro que tenemos que compartir. Y ahí algo se desató. O sea, algo logré en ese momento, la verdad. Y es súper loco pensar que, no sé si te puedes pensar como que, qué loco que nosotros, el Señor hizo tanto por nosotros, que a nosotros nos cuesta tanto a veces hacerlo por Él. Y es nada, gracias a Dios tenemos el privilegio en este país o en este lado del mundo de no ser perseguidos aún. De hablar con libertad y hablar todavía. con libertad todavía, no como en otros lados. Sí. Entonces, eso, realmente eso. Y yo quería, no sé si tienes como algo para concluir de tu lado. Yo quería igual compartir un versículo. Tengo otro versículo más. Bueno, lo voy a compartir en 2 Corintios 4:3-4. Dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Definitivamente, como decías al inicio, es algo que el Dios de este mundo está cegando, está poniendo velos cada vez más para creer que no necesitamos del evangelio, para creer que es un engaño, que es una mentira, y eso de alguna manera que no permitamos que nos afecte a nosotros y creer que también es así, que no, mejor no hablo por esto, no, o sea, porque nosotros tenemos el antídoto. Sí. En nuestras manos, en nuestra boca, por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos empezar a hablar para sacar velos, para que el Señor saque velos a través de nosotros. Sí, a mí me encantó ayer algo que leí, lo compartí en mis historias igual. Está en Hechos 18, Hechos 18 del 5 al 6. Dice, Pablo en ese momento estaba en Corinto, creo que es. Sí. Sí, ¿verdad? No es Corinto. Sí. Estaba en Corinto con 2 judíos y comenzó a vivir ahí con ellos y trabajaba con ellos. Entonces, en ese momento, cuando en sus días de descanso, Pablo aprovechaba para predicar el evangelio. Y dice así, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces en ese momento él como que se fue a predicar a los gentiles y seguía predicando, pero más adelante en ese mismo capítulo del 9 al 11 dice, el Señor le habló a Pablo a través de sueños y me encantó ayer, de verdad que me puse hasta a llorar. Dice, el Señor le dijo a Pablo, y tómenlo como que el Señor les dice a ustedes, no tengan miedo, habla con libertad. No te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo en ese momento se quedó allí 1 año más y comenzó a enseñar la palabra de Dios. Y yo creo que si el Señor vio la necesidad de a través de un sueño afirmar eso en el corazón de Pablo, es porque tal vez algo pasaba en el corazón de Pablo. O sea, no dice aquí, pero a lo mejor y de verdad en ese momento al ser rechazado y todo, pudo haberse desanimado, pudo haberse dicho, o sea, era humano, o sea, como sea, no era un Dios. Entonces, el Señor vio la necesidad de afirmar eso en el corazón. Y solo como para cerrar este episodio, que igual hablamos de prioridades eternas, porque el evangelio y el predicarlo es una prioridad eterna que tenemos que tener, una prioridad en nuestras vidas. Simplemente dejarles en el corazón que no tengan temor de hablar de él, que no tengan miedo, que el Señor pone las palabras en sus bocas y que no sea sellada sus labios a la verdad que el Señor ha puesto en ti. Y vas a ser a lo mejor rechazado o rechazada, a lo mejor vas a ser juzgado, pero tu Padre se agrada de lo que estás haciendo y eso es suficiente y hay plenitud en eso. Entonces eso. Sí, y que sepas que tienes el respaldo de Dios, que no te abandona, que busquemos agradar a Él primero y importante, como seguir conociendo de Jesús, seguir profundizando en su palabra para poder hablarlo y predicarlo con libertad, ¿no? Y también, pues, como siempre, creo que es muy importante rodearte de personas en las que puedas encontrar tal vez el apoyo para que si no sabes cómo hacerlo, cómo te puedan orientar,
buscar esta ayuda física también, Sí. ¿no? Importantísima en los tiempos de intimidad, en su palabra, pero también esta ayuda física que te ayude como a encaminar, tal vez en los ambientes en los que hay personas que no conocen de Cristo y que tienes esa carga por predicar. Así que eso Eso por este episodio. Eso ha sido todo. Realmente gracias por escucharnos, gracias por tomarse el tiempo. Sabemos que va a ser de mucha bendición para sus vidas y es de mucha bendición para la nuestra. Así que nos vemos en el próximo episodio de Despertar Bonito. Así es. Bye. Chao.